Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, para la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos por acá. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y mandato en ella, y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Tenemos la proclamación de la palabra. Voy a pedirle a la hermana Raiza que haga la presentación del invitado. Realmente nuestro invitado no necesita presentación, pero sí quiero decirle a la congregación que hace muchos años nuestra pastora fue sorprendida un día de la pastora con la predicación de la hermana de la reverenda Katia Mercado. Hoy la sorprendida va a ser la reverenda Katia Mercado, que está cumpliendo sus 5 años como pastora de la Iglesia Presbiteriana de Caguas. Y la reverenda fue invitada para predicar allá en Caguas, es por eso que no se encuentra con nosotros en esta mañana. De todas maneras, está con nosotros el tan conocido reverendo Pablo Caraballo, que ya ha estado muchas veces en esta iglesia. No necesita presentación, pero él es ministro presbiteriano del Presbiterio del Suroeste y es director de vida religiosa de la Universidad Interamericana en San Germán. Esta es tu casa y saludamos a Arlene, su esposa, también con mucho cariño. Es que su pastora cuando me escribe diciéndome, negro, tienes tal día disponible para que vayas a predicar. Y yo le digo, pues yo voy, si estoy disponible, obviamente, ¿verdad? Siempre le digo que sí. Se me hace un poco difícil, no me atrevo mucho a decirle que no. y le digo que sí. Pero gracias al Señor, ya le dijeron que Eileen me acompaña, mi esposa, que siempre pues camina conmigo también, dependiendo de su disponibilidad para los distintos sitios que yo voy. Y tratamos también de hacer muchas cosas juntos. Esa es parte de la experiencia. Me pidió su pastora que le hablara sobre cultura de paz, ¿verdad?
Así que vamos por ahí, ¿verdad? Jesucristo es nuestra paz. Hay algo que es bien característico de los sistemas democráticos. Le voy a decir esto de ciencias políticas lo más simple posible. Hay algo que es característico en los sistemas democráticos, ¿verdad? En los que nosotros vivimos. Y es que es un tipo de sociedad, ¿no?, donde primero se reconoce la dignidad y la libertad de los seres humanos. Se reconoce que todo ser humano es digno. Yo desde la teología digo que Dios nos creó como seres humanos con dignidad. Así fue que se nos creó, con dignidad. Y se nos creó con libertad y con la capacidad de poder usar esa libertad en la toma de decisiones de todos los días. Lo segundo es que en los sistemas democráticos uno reconoce que hay una sociedad pluralista. Por ejemplo, pluralismo multicultural, gente que pertenece a distintos grupos que vienen de otros países. En Puerto Rico usted puede encontrar gente que es dominicana, con los boricuas como nosotros, personas que son colombianos, guatemaltecos, españoles, de todo usted encuentra porque es parte de esa dinámica que se da en sociedad, ¿verdad? En las sociedades democráticas, toda esa pluralidad y diversidad que uno encuentra. Y tercero, la necesidad de buscar el bien común en la sociedad y de que se promueva una cultura de paz, ¿verdad? Particularmente cuando uno mira este elemento de la cultura de paz en medio de tantos conflictos que ocurren día tras día. O sea, si hay algo, por ejemplo, que nosotros miramos en nuestro país, en nuestra patria, es la cantidad de conflictos que suceden. Alta incidencia criminal, violencia de género o violencia doméstica, que eso es parte de las cosas que uno encuentra en nuestra sociedad. Por eso es tan importante la educación en perspectiva de género, porque la educación en perspectiva de género lo que pretende es poder educar a los niñitos, tanto los nenes como las nenas desde pequeños, a respetar al otro, a respetar a la otra, para que no caigan en estas dinámicas que muchas veces caen personas de violencia doméstica, de este maltrato que se da muchas veces en las relaciones de pareja, ¿verdad? A pesar de todas las cosas extrañas que han dicho por ahí, de eso es que es lo que trata la educación en perspectiva de género y de lo que trata la teoría, ¿verdad? La metodología perspectiva de género, que me invitan y un día venimos y hablamos de eso también desde la teología, con calmita y un sábado, y eso obviamente con el cafecito y todo lo demás. Sí, que hay que añadirle café, esas actividades hay que añadirle café, ¿verdad? Pero promover una cultura de paz es bueno para toda sociedad. Pero cuando uno mira tantos conflictos, uno lo que se pone a pensar inmediatamente es, tiene las herramientas para lidiar con los conflictos. Por eso usted, por ejemplo, va paseando de lo más tranquilo con su familia, pues usted va con calma en su vehículo, con calma. Y entonces viene alguien detrás de usted, se ve a las villas el chaflán, como dicen en el barrio, ¿verdad? Y pitándole bocina a uno, y poco falta para que le empujen el carro a uno y lo saquen de la carretera. Entonces le pasan por el lado a uno, y gracias a Dios que uno tiene los cristales altos y no escucha todas las barbaridades que la gente dice, ¿verdad? Solamente uno ve el body language, los gestos que le hacen a uno, ¿verdad? Pero es producto de esa falta, mira quién viene ahí, don Agustín, pero es producto de esa falta de herramientas en la gente para solucionar conflictos. Entonces lo que la gente hace es que se golpea, se insulta, y eso es una experiencia bien difícil. Pero eso usted no solamente lo ve en su diario vivir, sino que también uno lo encuentra cuando lee los textos bíblicos. Cuando uno lee los textos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, si hay algo que nosotros encontramos en los textos bíblicos, es la cantidad de conflictos que vivió el pueblo de Israel y la cantidad de conflictos que vivió la iglesia. O sea, el pueblo de Israel vivió muchas situaciones de conflicto. Ahí usted lee el Antiguo Testamento y encuentra muchísimas guerras. Muchísimas guerras, conflictos entre el pueblo de Israel y otros pueblos, conflictos internos en el pueblo de Israel que afectaban su vida cotidiana, que afectaban y no procuraban la paz en la experiencia de la fe del pueblo de Israel. En la iglesia sucedía lo mismo. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribía las cartas a las iglesias,
Escribía las cartas a las iglesias para solucionar problemas que existían en las iglesias, conflictos que existían en las iglesias. Cuando usted las lee con calma, así, mirando todas esas experiencias humanas que allí se dan, es donde usted se da cuenta cuánto peleaba la gente en la iglesia. Y todavía hoy día seguimos en la iglesia peleando muchísimo. Porque cuando usted mira el interior de su propia comunidad de fe, de su propia congregación, también suceden conflictos, ¿verdad? Por eso cuando celebramos el culto, ¿verdad?, cuando confesamos nuestros pecados, hacemos que un cántico y un saludo de la paz, ¿verdad?, para que se manifieste el shalom de Yahvé Dios en medio nuestro, de un pueblo que se arrepiente de sus pecados, de un pueblo que reconoce que necesita el perdón de Dios, de un pueblo que reconoce la reconciliación que Dios hizo a través de Jesucristo por la humanidad, de un pueblo que reconoce que tiene que reconciliarse unos a otros para la gloria de Dios Padre. Porque si no lo hacemos así, aún dentro de la iglesia estuviéramos matándonos. ¿Por qué? Porque somos diversos, porque somos diferentes cada uno. En mi casa somos 3 y nosotros 3 somos diferentes. Hay unos más lindos en mi casa y otros menos lindos. Y en la suya también, no se ría, porque en la suya también, ¿verdad? Algunos estamos más flaquitos, otros estamos más rellenitos de felicidad. ¿Qué usted creía que yo iba a decir gordito? ¿Verdad? Rellenitos de felicidad, ¿verdad? Porque somos diferentes, ¿verdad? Hay toda esa diversidad, pero a pesar de esa diversidad hay algo que prevalece en nuestra experiencia de fe. El amor de Jesucristo por nosotros y el amor que nos enseñó que nos tuviéramos los unos por los otros. Y mucho más cuando hay una comunidad de fe que afirma, que confiesa que Jesucristo es nuestra paz. El apóstol Pablo le escribe obviamente a la iglesia de Éfeso para solucionar algunos conflictos que tenían allí, pero particularmente en este texto es hablar de 2 grupos distintos. La gente que era parte del pueblo judío, que reconocían que Yahvé Dios era el que proveía salvación para el pueblo y para la humanidad, y 2 grupos que pertenecían a la gentilidad, es decir, los no judíos. Y él en el texto lo que va a hacer es que va a empezar a comparar las experiencias de vida tanto de un pueblo como de otro, ¿no?, para después hacer un abordaje, un aterrizaje de cómo todos se convierten en la gran familia de Dios. Y Pablo es uno que va a hablar mucho del tema de la paz. Desde el punto de vista hebreo, la paz es el shalom de Yahvé, del griego es el eirene, ¿verdad?, de Dios, lo que trae Jesucristo. Y para el apóstol Pablo, Dios es un Dios de paz. Amén. ¿Si usted cree eso? Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de guerra. Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios que promueve conflictos. Dios es un Dios de paz. Cristo es el Señor de la paz y quien imparte la paz. Eso enseñaba el apóstol Pablo. El evangelio precisamente es un evangelio de la paz, dice el apóstol Pablo. Y la mentalidad del Espíritu es vida y es paz. La paz es que una recompensa escatológica, es decir, para el fin de los tiempos también como los que vivimos. La paz equivale a la salvación y describe la relación que uno tiene con Dios. O sea, cuando uno está en paz con Dios, ¿qué es lo que uno hace? Promover también la paz entre unos y otros. Porque tiene que haber una relación vertical, pero también tiene que haber una relación horizontal. Porque mucha gente le dice, yo estoy en paz con Dios y me siento tan bien. Yo soy tan feliz. Pero están con los que tienen al lado a cocotazo limpio. Con Dios al que no ven, están en paz. Pero al que ven todos los días, con eso no les gusta estar en paz. Y eso es una gran contradicción, porque el mismo Dios que llama a la paz, que es el Dios de paz, quiere que nosotros también vivamos en paz. Y no es precisamente que hagamos todo lo que nosotros hacemos como boricuas, ¿verdad? Usted sabe que nosotros nos saludamos con estrechones de mano, besos y abrazos. Nosotros somos así, ¿no? Pero es bueno no estar en paz con los demás. La paz
es la de las relaciones humanas y el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, enseñaba el apóstol Pablo. Enseñaba que la paz es esencial para la solución de los problemas, para la solución de los conflictos. Paz y reconciliación van juntas porque es necesario que ocurra. Vamos a añadirle más. Perdón, reconciliación, paz es importante para las relaciones humanas. Tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación para que entonces pueda haber paz. Si usted quiere, por ejemplo, ver que haya paz en la sociedad, pues tiene que haber reconciliación nacional. Eso tiene que darse. Y tiene que darse dentro de la experiencia de la paz a nivel social, también la práctica de la justicia. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país están ligados a la injusticia y a la desigualdad. Por eso es que nosotros no tenemos una sociedad en paz. Y si a eso usted le suma que la gente que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo a través de Jesucristo, Jesucristo sigue siendo nuestra paz. Pero a veces uno no sabe qué le pasa a la gente. Incircuncisos, es decir, no tienen el sello que identificaba a la comunidad del pacto, a la comunidad de la alianza. Estaban privados de Cristo porque desconocían que había salvación en Cristo. No tenían derechos en la ciudadanía de Israel porque no eran parte del pueblo. Eran ajenos a la alianza o ajenos al pacto. No tenían esperanza y vivían sin Dios porque ellos sí eran gente creyente. Lo que pasa es que eran creyentes no en Yahvé Dios, sino en otros dioses. Pero era gente muy religiosa. Los únicos que no creían en Yahvé Dios. ¿Y qué es lo que entonces plantea Pablo aquí? ¿Cómo se resuelve este asunto? Él inmediatamente le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ustedes que estaban por allá lejos, ustedes que no eran parte del pueblo de Dios, ustedes que no eran parte de la familia de Dios, en este momento a través de la sangre de Cristo, ustedes se han hecho parte del pueblo de Dios. A esta gente, ¿esto lo resolvieron ustedes que se acercaron para acá y que quisieron participar? No. Lo resolvió Dios mismo en Jesucristo. A Él sea la gloria. Y empieza con todo un discurso sobre de que Cristo es nuestra paz. Y es bien interesante porque él empieza a decirle, de ambos pueblos, de judíos y gentiles, se hizo uno. Mire la importancia del perdón, la reconciliación y la paz. De ambos pueblos, de dos, hizo uno, es decir, hizo una sola humanidad. Una sola en Cristo. Mire esto, nosotros que somos tan diversos, en Cristo somos uno. Así mismo cantamos un corito, ¿verdad? Somos uno, en Cristo somos uno. ¿Por qué? Porque Él fue el que rompió aquella pared que dividía. Él fue el que tapó el hueco, el abismo que separaba a los seres humanos. En Cristo los seres humanos somos parte de la familia de Dios, de una sola familia. Independientemente de donde nosotros vivamos. Y eso es lo más chévere. Porque en puerta de Dios derribó el muro de odio que los separaba. Puso fin a la ley mosaica que fomentaba la exclusividad de Israel y la enemistad entre los gentiles. Porque ¿qué era lo que pasaba con muchos, incluso cristianos? Si usted, por ejemplo, le da una leidita al Evangelio de Mateo, la misma iglesia que está detrás del Evangelio de Mateo no quería mucho a los gentiles. Porque ellos eran judeocristianos. Y ellos decían, no. Si ellos quieren ser parte del pueblo de Dios, tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Si usted se lee Hechos de los Apóstoles, se formó un chisme también en la iglesia, Hechos 15. Que entonces los judeocristianos decían, no, los gentiles tienen que hacer lo que nosotros hacemos. No pueden comer lechón, ni pueden comer morcilla. Y el apóstol Pablo y Bernabé se montaron allí y dijeron, pero parece en un momento, si Cristo es para todos y no podemos limitar el acceso a la iglesia basado en las leyes que ustedes están poniendo, que ni nosotros mismos las cumplimos. Bueno, hasta Pedro vino y se lo dijo.
Hasta nosotros sabemos que nosotros no cumplimos con nada de eso, de la ley. Con nada de eso nosotros cumplimos. Y reconocemos que por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero entonces, ¿para qué tú se lo exiges a ellos? Si tú no lo cumples, se lo exiges a ellos también. Después se forma un chisme entre Pablo y Pedro, pero eso se lo contamos después. Se crea una nueva humanidad haciendo la paz. Se establece entonces la paz entre ambos pueblos, dice el apóstol. Ha reconciliado con Dios a ambos pueblos a través de la cruz y la sangre de Cristo. Se unen ambos pueblos y se hacen uno. Se destruye la enemistad entre ambos pueblos. Se trae una buena noticia de la paz. Y Cristo construye precisamente y se proclama la paz. Se une a todo el mundo en un solo espíritu. Y hay una comunión plena con Dios Padre. La comunión de la gran familia de Dios. Y esa gran familia de Dios empieza a describir el apóstol de la siguiente manera. Ya no son extranjeros. Ya no carecen de identidad, porque su identidad ha sido puesta en la cruz de Cristo, ha sido puesta en Cristo mismo. Son parte del pueblo consagrado de Dios, son familia de Dios, son las piedras importantes del edificio, su fundamento está en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, es decir, la Escritura. Jesucristo es la piedra principal donde todo está edificado, son templo consagrado al Señor y por medio del Espíritu son ustedes la casa donde Dios habita. A Dios no lo vemos, pero sabemos que Dios está aquí. A Dios no lo vemos, pero sabemos que Dios todo lo habita. Somos parte de esa familia. Y al nosotros estar reconciliados entonces con Dios a través de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos entonces que ponernos a pensar y a reflexionar sobre la necesidad de una cultura de paz que ya promovió Dios en Cristo por el poder del Espíritu Santo y que nosotros tenemos que promover en la iglesia. Es desde nuestra propia comunidad de fe que tenemos que empezar a promover la paz y la paz entre nosotros mismos. Esto es para mí. Esto. Es por donde tenemos que empezar. Y como ya lo hicimos hoy, lo hacemos hoy en el saludo de la paz para que esto siga así todos los días. Y entre nosotros, y entre los vecinos, entre la familia, tiene que haber experiencia de reconciliación y paz. ¿Por qué? Porque en Cristo todo conflicto ha sido superado. Jesucristo es nuestra paz. En Cristo se superan los conflictos. Si nosotros no empezamos a trabajar con todas estas experiencias, se nos va a hacer bien difícil. Mire, a mí hay algo que me preocupa cuando yo hablo con esto. Ahora la fiebre es la queja espiritual. Eso es lo último en los muñequitos. Entonces, yo cada vez que empiezan con eso, porque yo voy a representar a la universidad entre pentecostales, iglesias independientes y todo eso, y ellos usan mucho estos discursos. Entonces, yo vengo y le pregunto muchas veces, ¿por qué nosotros estamos hablando de quejas espirituales si Jesucristo es nuestra paz? Así es que yo no entiendo esa parte. Se lo digo, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo el discurso de las quejas espirituales simple y llanamente porque la palabra del Señor me ha enseñado a mí que Jesucristo es nuestra paz. Entonces la queja espiritual no tiene cabida porque Cristo es el victorioso. La queja espiritual no tiene cabida porque Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo a través de Cristo. Y Dietrich Bonhoeffer, un mártir cristiano, dijo: dejémoslo de entregarle el mundo a los demonios, porque este mundo le pertenece a Dios, porque ha sido reconciliado por Dios a través de Cristo. Por eso yo no puedo manejar ese discurso. Ese discurso de quejas espirituales para mí no tiene sentido cuando la palabra de Dios me enseña que Jesucristo es nuestra paz. ¿Para qué quieren ser tan belicosos? No entiendo esa parte. Más interesante aún, si bien es cierto que los gentiles, la gente no judía, son parte de la familia de Dios junto con los judíos, es bien interesante que los gentiles no tenían que dejar de ser gentiles y convertirse en israelitas,
ni los israelitas tenían que dejar de ser israelitas y convertirse en pueblos de la gentilidad. Mire qué maravilloso. Porque en Cristo de los dos pueblos se hizo uno solo. Otro discurso que a mí no lo entiendo. Yo no sé para qué la gente tiene que tocar un chofar en la iglesia. No entendí. Ni andar con banderas de la estrella de David. No entendí. Si mi identidad está en Cristo y Jesucristo es nuestra paz, yo no tengo que ser judío. Yo puedo ser lo que soy. Un New Yorkican, boricua, como yo, salsero y cristiano. No tengo que dejar de ser eso. Usted no tiene que dejar de ser un hombre y una mujer cristiana y entonces estar arropado con un manto de la estrella de David. ¿Para qué? Si en su propia identidad, la suya, está en Cristo, usted no tiene que dejar de ser usted. Porque Dios le ama. Cristo sigue siendo su paz. Pues no entiendo esa parte. Es como que esta idea de querer irnos hacia atrás, irnos para Israel, vaya a Israel a pasear. Pero si usted va a Israel a pasear y usted nació aquí en Puerto Rico, usted es boricua. Viajando a Israel no se va a convertir en israelita. Usted es boricua. Y usted se monta en el avión y se va para Israel como boricua. Y allá adora a Dios en Cristo como boricua. Y regresa para acá a la realidad otra vez como boricua. Eso no va a cambiar. Eso no se lo cambia a nadie. Pero allá o acá, usted es un cristiano y una cristiana boricua. Y usted no tiene que renunciar a eso. ¿Cómo tocar el chofar? Yo estaba en un retiro un día y yo siento un ruido. No era, el recurso no era un retiro de la iglesia, yo no era el recurso, estaba sentado atrás. Yo tengo la particularidad de sentarme atrás para observar todo. Y yo siento este ruido, y siento este ruido, y siento este ruido. Y digo, pero ¿y qué será el ruido ese? ¿Y qué será el ruido ese? ¿Y qué será el ruido ese? Porque no me sonaba trombón, no me sonaba trompeta, no me sonaba saxofón, ni a flauta, ni a clarinete. Y dije, ¿qué será el ruido ese? Y me paro y empiezo a mirar y veo el que estaba tocando conga, que dejaba de tocar conga, cogía el bejuco ese y empezaba a soplar. Entonces, pues cuando terminamos todo el culto y demás, yo le digo, mira acá, ¿qué es eso? Este es el shofar. Y digo, ¿y para qué tú tocas eso? Porque cuando esto se toca, Satanás sale huyendo. Hacemos la queja. Y yo digo, pero ¿y por qué tú eres tan belicoso? ¿Para qué hay que ponerse a pelear? Tú no has entendido que Cristo es nuestra paz, que Jesucristo es el príncipe de la paz, que el Señor nos llama a la paz. ¿Para qué hay que tocar un cuerno de queja? Yo soy boricua, nosotros tocamos pandero. Ajá, y sensejo. Eso nosotros hacemos. ¿Por qué tenemos que estar haciendo cosas que atentan contra nuestra propia identidad cristiana? ¿Por qué? Porque alguien lo hace por allá así. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, así mismito, Presbyterian Church of USA. No tenemos nada que envidiarle a ningún grupo. Tenemos buena teología. Y como tenemos buena teología y creemos que Jesucristo es nuestra paz, no le tenemos que envidiar nada a nadie. A nadie. Y yo lo he escrito en las redes sociales y lo repito. Hay cosas de las cuales yo me siento orgulloso en la vida. De la esposa que tengo. Eileen Mendecejano. Ya vamos para 29 juntitos. Más casi 5 de novio. Me van a dar una medalla. Ya llega ella, vejindo. Del hijo que tenemos. Me siento orgulloso haber llegado a la iglesia presbiteriana en Añasco. Detrás de Cristina y de Cristo también. Sí, porque es que nuestra amiga Arelis Cardona dice que yo voy detrás de Cristina. Y digo, de Cristina y de Cristo, de los dos. Me siento orgulloso de haber estudiado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico.
porque allí me dieron las herramientas que necesitaba para pensar teológicamente de la forma más correcta posible. Me siento orgulloso de ser presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América, a pesar de las decisiones que se tomen, pues son decisiones de la Iglesia, a pesar de eso. ¿Por qué? Porque yo le debo mucho a la Iglesia Presbiteriana, le debo mucho, y por eso donde quiera que me paro lo digo, que ser presbiteriano USA es una cosa fascinante. Y pase lo que pase, aquí me quedo. Aquí me quedo. Porque me siento orgulloso y le debo una lealtad a Jesucristo primero y a la iglesia que me formó teológicamente. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Sí, con toda la tranquilidad del mundo. No tengo problema con eso. Porque uno tiene que afirmar su identidad. Y nosotros como presbiterianos tenemos que afirmar nuestra identidad, porque nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie. Somos una iglesia que marcha predicando una buena noticia de la paz. Eso somos nosotros. Aquí y en todo el mundo. Damos pasos predicando las buenas noticias de la paz. Jesucristo sigue siendo nuestra paz. Por eso, no voy a hablar más nada. Nosotros tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Se nos llama a que vivamos todos como seres humanos en paz. Se nos llama a que reconozcamos que en Cristo somos una nueva humanidad. Somos seres humanos distintos, porque Cristo nos hizo distintos. Somos llamados a proclamar la paz y a ser hacedores de paz en una sociedad donde hay tantos conflictos. Necesita una iglesia que proclame la paz. Tenemos nuestra identidad como creyentes en Cristo Jesús, el que es nuestra paz. Y siéntase orgulloso de eso. Mire, yo me reúno con gente ortodoxa, católica, musulmana, budista, hinduista, de todo. Y no he tenido que dejar de ser cristiano. He estado orando con ellos y no he tenido que dejar de ser cristiano. Porque yo estoy bien seguro en quien yo creo. No tengo que salir cogiendo. Y me voy a predicar en las iglesias de los pentecostales, he predicado en las misas católicas, y soy claro y consistente. Soy presbiteriano. No he tenido que dejar de ser cristiano, ni he tenido que dejar de ser presbiteriano. Porque el que está claro en lo que cree, no tiene que salir huyendo. Si el que está claro en lo que cree, no tiene que salir huyendo. Y termino con esto. Lo van a cantar, pero yo lo traje aquí como parte del sermón. Hazme un instrumento de tu paz y que este sea tu compromiso. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo pongo la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Oración atribuida a San Francisco de Asís. Jesucristo es nuestra paz. Somos miembros de la gran familia de Dios. Demos gracias por eso. Demos gracias por eso.
porque así ha querido obrar al Señor. Por eso, en medio de los conflictos, dígale a la gente que hay esperanza. Que hay esperanza. Nuestra sociedad ha tenido que crear programas de mediación de conflictos para eso, poder mediar entre los conflictos de la gente. La iglesia es una iglesia que puede mediar entre los conflictos que la gente vive, porque es necesario. Es necesario para que nosotros podamos tener una mejor sociedad, podamos tener un mejor país, podamos tener otro Puerto Rico posible, porque lo necesitamos. A lo mejor usted está pasando por situaciones conflictivas en su familia, está pasando por situaciones conflictivas en su trabajo, está pasando por situaciones conflictivas en su comunidad. Déjeme decirle, Jesucristo es nuestra paz y usted y yo estamos llamados por el Señor a ser hacedores de paz. A eso se nos llamó. No puede haber cultura de paz sin hombres y mujeres que proclaman a viva voz, Jesucristo es nuestra paz y nosotros queremos que haya paz. Que el Señor les continúe bendiciendo. Puestos en pie, tendremos el cántico de afirmación, hazme un instrumento de tu paz. Y le damos las gracias al hermano Pablo Caraballo por tan hermoso mensaje. No cabe duda de que el Señor ha hablado a nuestras vidas y que le siga bendiciendo y siga predicando de esa forma tan peculiar como Él nos predica. Hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga amor, que donde haya injuria tu perdón, y donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Tu luz doquiera haya oscuridad, tu gozo donde hay pena, oh Señor. Maestro, enséñame a no buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es cuando damos que nos das, Señor, muriendo es que volvemos a nacer.